FM 89.1, Radio Universidad. Aquí Tavo Cibreiro, Adolfo, y Luz, que está también protocolo mediante en casa, y agradeciéndote por este rato. Buen día, ¿cómo va? Buen día. Bueno, aquí vamos preocupados por el país, el mundo, ¿no? Lo que le mandé la carta a Larreta es para que reflexione, porque no es posible. En primer lugar, yo soy docente, llevo muchísimos años en la docencia y lógicamente que uno conoce, tenemos aldeas con chicos en estado de riesgo social, una en Pilar, otra en Rodríguez, y la educación hay que manejarla de acuerdo a la necesidad de los chicos y a lo que deben ser las políticas educativas de un país. Pero utilizar a los chicos por cuestiones políticas, eso no puede ser. Y de ahí la carta que le envió a Larreta, ¿no? No pueden ser rehenes de políticos y utilizarlos porque están en campaña electoral. Y la otra cosa, hay que sumar voluntades. Aquí nos hablamos todos o no se salva nadie. Cuando uno ve la situación mundial y ve lo que está pasando en Estados Unidos, el país que tiene todos los recursos, y la cantidad de muertos y gente infestada por el coronavirus, esto nunca pasó una cosa así en la humanidad, en el mundo, ¿no? Y cuidado que aquí no salen en los medios nada de lo que pasa en África, en Asia. No, hay un silencio absoluto. Siempre está ese condicionamiento colonialista, cultural, de mirar hacia el norte. Entonces, esto es muy peligroso lo que se está haciendo. Así que le llamo a Larreta, a su gobierno, a la reflexión, a que traten de sumar voluntades. La oposición es necesaria en un país, pero la imposición sin conciencia crítica no sirve. Adolfo, pareciera que los chicos, ¿no?, siguiendo la lógica de tu carta, no solo van a ser o son rehenes de la política, sino a partir de un eminente fallo de la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta, digo, de la postura de Horacio Rodríguez Larreta, a partir de ahora entonces también serían rehenes de la justicia, ¿no? ¿Qué pensás con que un DNU, con que una decisión política del presidente se termine definiendo en la justicia? ¿Cómo le pega a la democracia eso? No, primero la justicia, el poder judicial, no la justicia. Exacto. El poder judicial necesita de una reforma profunda, porque siempre estuvo, o los últimos años estuvo muy condicionada al poder político. Esto lo vemos con la cuestión de los cuadernos, lo vemos con lo que fue Bonadío y el fiscal. Y muchas otras cosas, y no solo aquí, a nivel latinoamericano, ¿no? Lo que pasa en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en Bolivia. Es decir, la justicia, el poder judicial debe ser independiente del poder político. Y para eso, mira, yo no creo en esta democracia delegativa. Esto es malsano ya, porque ha generado muchísimos vicios. Hay que construir democracias participativas donde el pueblo tenga el control de las instituciones del Estado, o por lo menos una parte de control, porque aquí votamos y delegamos el poder en quienes nos gobiernan, y después muchos gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Y estos son los problemas. Fíjate, Macri nos sumergió en una deuda externa que el pueblo nunca le pidió, pero que tiene que pagar aquello que nunca recibió. Ese es el problema. Y la justicia, el Poder Judicial, la reforma de la Corte Suprema es necesaria, como es necesaria también el Consejo de la Magistratura para ver el funcionamiento de los jueces.
sí, el control de los otros poderes del Estado, ¿no? Que funcionen. Así es, sí. y que se pueda hacer también. Recién vos un poco nombrabas, y ahora la quiero dejar a Luz también, que está del otro lado, que te pregunte, en su casa, digo, protocolo mediante, recién hablabas de la oposición, ¿no? Y del rol de la oposición, de todas las oposiciones. El país ese que soñamos todos y todas, también lo arma la oposición, ¿no? Con sus posturas. Claro, sí, pero no por la degradación. Exacto. La oposición es necesaria, la degradación no. Bueno, Luz, te escucho. Sí, un poco hola. tiene que ver con esto, ¿no? Es necesaria una oposición. Entendemos que vos lo que pedís a través de la carta justamente es una unanimidad, por lo menos en las directivas y en lo que tiene que ver con las medidas para poder manejar y controlar una pandemia, que no es poca cosa. ¿Te sorprendió el comienzo de la cuarentena el año pasado, donde de repente había un diálogo bastante fluido entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional junto con los gobernadores? Lo mismo al anunciar una medida que iban siempre de la mano. ¿Eso te sorprendió o digamos, creías que se iba a desbandar en algún momento como está pasando ahora? No, me pareció bueno esto, el diálogo, porque todo gobierno debe tener diálogo con la oposición y con otras instancias de gobierno que no son las del gobierno, ¿no? Las instancias como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y otros gobernadores. Ahora, mira, hay que hacer política. La política es buena, no hay que tenerle miedo a la política. Porque es la búsqueda del bien común de una sociedad, y eso se han olvidado muchos, porque piensan que dañar al opositor es hacer política. No, eso, fíjate lo que hicieron los macristas, colgar bolsas mortuorias en la reja de la Casa de Gobierno. Eso no es hacer política, eso es degradación directamente. Y es tratar de destruir lo que hay que construir en el país. Ahora, la oposición, hay que buscar la unidad en la diversidad, no la uniformidad. Y la riqueza de los pueblos es justamente la unidad en la diversidad. Y esa sería una oposición constructiva, no una oposición destructiva. Porque todos los mensajes que está mandando la oposición dañan a la democracia y dañan al pueblo fundamentalmente. Adolfo, ¿dónde pondrías y qué pensás, ¿no? Del rol también de un sector de la sociedad del cual hablamos poco, ¿no? Y que tienen mucha influencia en nuestras vidas. Digo, que son los grandes empresarios, ¿no? La élite económica del país. ¿Qué pensás, dónde lo ponés en esta lógica, ¿no? Y en esta descripción que estás haciendo? Mira, hay empresarios que son honestos, ¿no? Que tratan de aportar al país. Y hay empresarios que no, que el capitalismo nunca se va a humanizar, porque nació sin corazón. Esto es lo tremendo, ¿no? Porque privilegian el capital financiero sobre la vida del pueblo. Entonces lo que necesitan es un control del Estado, las grandes empresas. Por ejemplo, la inflación. No puede ser que todos los días aumenten todos los productos y que aten el valor peso al dólar. Entonces estamos dolarizados dolorosamente. Este es el problema. Cuando aquí los salarios son en pesos, pero todo se vende en dólar, al valor dólar. Entonces esto es una mala economía. Y los grandes empresarios tienen que tener control. Cuando uno ve, y esto que estamos defendiendo, las hidrovías, que deben ser nacionalizadas y deben ser controladas por el Estado, es todo lo que roban, que sacan a través de los puertos, como la soja, ¿no? Y las mandan por Paraguay. Entonces, esto debe haber un control de la función y hay no lo quiero, lo voy a señalar, pero habría que analizarlo. Yo creo que hay un terrorismo económico, porque no puede ser que nosotros somos países ricos
y que se nos mueran los niños de hambre y enfermedades evitables, que los jubilados estén cobrando miserias, que no pueden vivir ni sobrevivir casi. Entonces, ahora uno ve que es importante el diálogo de la oposición con el gobierno nacional, pero no es que la autonomía de las provincias pueden hacer lo que quieren, deben respetar las líneas generales, porque después el responsable internacional es el Estado argentino, es el gobierno que ejerce esas funciones. Entonces hay muchas cosas para rever. La democracia no se regala, la democracia se construye. Día a día, totalmente, sí, totalmente. Día a día, y ahí tenemos que estar cada uno y una de nosotros. Volviendo a los empresarios, ¿no? Y al poder fáctico del país, ¿no? Básicamente porque pasa por ahí la cuestión, más allá de que se esconden, ¿no? Y utilizan a los medios de comunicación para que pocas veces hablemos de ellos y de ellas, digo, del poder fáctico de las personas que encarnan ese poder. Bueno, se ha dicho durante mucho tiempo que hay que tratarlos bien. Bueno, Alberto Fernández, si tiene una virtud, es el diálogo, ¿no? Y tratarlos bien. Durante otra época se criticaba porque se los trataba en forma más dura, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? En otro momento había que bajarle todos los impuestos y abrirle el país para que hagan lo que quieran, y resulta que nunca resulta, Adolfo, ¿no? Siempre como que el presidente que dice que la política, la economía del goteo, que los ricos por goteo van a dar algo a los pobres, dice, eso no funciona ni va a funcionar nunca. La economía debe revertirse, debe ser de abajo hacia arriba. Y esto es lo que uno viene machacando año tras año. Adolfo, ¿no? lo sabíamos en La Matanza, eso ya, ¿no? Y claro, que es siempre la economía, la participación del pueblo. Parece que descubrieron la luna, ¿no? No sé. Son cosas tan simples y que duelen en la vida de los pueblos. No puede ser. No sé si ustedes recordarán esa gran marcha que se hizo por la CTA, con sí. Morlaquet, y que participamos en la marcha de los chicos del pueblo, Sí, sí. que decían, el hambre es un crimen, y es cierto que es un crimen. Mira, yo soy miembro de la FAO y de la Organización Mundial de la Alimentación, y vemos ahí los desastres que hay, el hambre, y hay que cuidar muchísimo los recursos. La Argentina está en condiciones de producir para alimentar a gran parte de la humanidad. Y el otro eje que tenemos que poner mucha fuerza y que debe haber políticas públicas es el agua, porque hay quienes señalan que las próximas guerras van a ser por el agua, y nosotros tenemos los reservorios ¿cómo se llama?, del acuífero guaraní, y hay 32 países en el mundo que ya no tienen agua. Ahora, ¿cómo hacemos una lectura de esto, por dónde va el mundo? Y esta pandemia, donde los países que tienen grandes recursos económicos concentran más del 85% de las vacunas y dejan sin vacunas a los países más pobres. Por eso venimos desarrollando una campaña que la vacuna debe ser gratuita, así como donaron sus patentes los doctores Sabin y el otro, lo de la poliomielitis. Sí. Sí. Bueno, ya va a aparecer, sigamos, bueno, ya va a aparecer. Que donaron las patentes para que cada país la pueda producir gratuitamente, y eso debe ser un bien de la humanidad. Más si tenemos más de 3 millones de muertos en el mundo, tenemos que estar atentos a esto, hacia dónde vamos. Entonces, creo que cuando hablamos de la democracia es para algunos. Mira, nosotros estamos trabajando en Haití, es el país más pobre del continente, ¿no? Pero Francia le cobra la deuda externa. Sí. No, es increíble.
Sí. Así que, pero tenemos que seguir trabajando. Y perdón, Adolfo, y ya la quiero dejar a luz, está muy rica la charla, la verdad, todos los temas que tocás, me quiero repreguntarte, ¿no? Y esto de Haití, pensaba rápidamente, ¿no? Haití y casi al lado, ¿no? Si se quiere, está Cuba y la cierran a Cuba, que salvó de que Cuba no sea otra Haití, ¿no? En términos de pobreza, de dolor social y de toda la degradación que hay. Mira, Cuba tuvo la capacidad de hacer frente al imperio, y el imperio a más de 50 años lo sigue acosando con el bloqueo y con la agresión permanente. Y Cuba es un pueblo resistente, y ahora sacaron la vacuna. Exactamente, la soberana, ¿no? Sí, y va a ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, y seguro, Adolfo, esos que son síntomas. Sí, y seguro que es así, se libera la patente, ¿no? Para que se pueda vacunar todo el continente. Espero, ¿no? Espero porque y con los recursos y con un bloqueo tremendo, mandar médicos y bueno, creo que América Latina lo que nos falta es unidad, conciencia crítica y saber de que todo... Estados Unidos nunca tiene aliados ni tiene amigos, tiene intereses. Esto es lo tremendo. No esperemos la alianza con Estados Unidos, nunca fue amigo de los pueblos latinoamericanos. Siempre nos consideró su patio trasero. Y te digo, para terminar, ¿sabes que este año se cumplen 50 años de la Venas Abierta de América Latina, de Eduardo Galeano, ese amigo de caminada por el continente y el mundo? 50 años. Y está tan vigente como nunca. Es vigente, la vena abierta de América Latina continúan hasta el día de hoy, pero tenemos que seguir resistiendo y construir con esperanza. Te hace una pregunta más, Luz, y yo quiero después que hablemos un minuto de la casita del pensamiento latinoamericano que Alberto y vos presentaron hace algún tiempo atrás. Pero Luz te hace una pregunta primero. Bueno. Lo último, Adolfo, que tiene que ver un poco, la verdad que es interesante escucharte en todos los temas, en todos los ámbitos, pero volviendo un poco al tema de la carta para cerrar esto, vos cuando hablás o le planteás en realidad a Larreta que no es posible, ¿no?, someter a todos los chicos a obligarlos a las clases presenciales, hablas también de la existencia de métodos y de nuevas formas educativas frente a la pandemia. Un poco es esto de la virtualidad, ¿no? Como docente, como observador también de la sociedad, de los más chicos, de los jóvenes, ¿cómo ves el tema virtualidad, la adaptación de los chicos también a esta modalidad? ¿Cómo lo observaste desde que arrancó la pandemia hasta ahora? Mira, yo sigo enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales y lo hacemos virtual. Antes, cuando era presencial, yo tenía cursos de 250 alumnos. Claro. No, ahora eso es imposible. Entonces, hoy están las tecnologías, están los métodos, se puede utilizar muchos elementos, incluso de recreación para los chicos, para no someterlos únicamente a la televisión y que no se transforme en una caja boba, sino con creatividad. Hay una capacidad de los docentes que es extraordinaria. No, tengo familiares también que son docentes y que hoy en día están en plena actividad en escuelas secundarias, en escuelas primarias y hay que trabajar, hay que desarrollar la creatividad, pero no exponerlos, porque aquí se les va la vida, ¿no? Porque hoy el coronavirus está atacando a los jóvenes y está haciendo estragos con todo esto. Entonces, primero cuidemos la vida. El presidente lo dijo muy claro. El objetivo del gobierno es preservar la vida. Y es esto lo importante.
Te decía recién, permitime tutearte, Adolfo, por favor, que en realidad ya lo hice sin preguntarte antes, pero bueno, la casita, digo, entre comillas, ¿no?, de pensamiento latinoamericano, porque en realidad es algo o del cual estuvimos hablando durante toda esta charla, ¿no?, la hegemonía, ¿no?, diría Gramsci. Primero, bueno, se te mete en la cultura y después en los aspectos económicos y finalmente ocurre todo lo que acabamos de describir. Y el pensamiento latinoamericano, nuestros pensadores y pensadoras, la verdad que estuvieron ocultos y ocultas durante un montón de tiempo. Y desde esta, ¿no?, y de esta casa de pensamiento latinoamericano que está en la UBA, no quiero que me cuentes un poco, estaba tratando de hacer memoria, pero no puedo recordar bien cómo fue. Recuerdo, sí, Alberto entregándote la llave en un acto donde se te homenajeó. Bueno, pero me gustaría que nos cuentes más acerca del pensamiento latinoamericano y esta casa donde de alguna manera se intenta, bueno, archivar y... El Serpag, ¿no? Junto conmigo donamos la casa que fue la sede del Serpag durante toda la época de la resistencia a la dictadura. Y ahí formamos la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos. Ahí está, Premio Nobel, no me acordaba. Sí. Sí, para recuperar todo lo que es el pensamiento, no solo los Premios Nobel, sino del continente, de las luchas, de las esperanzas, de la resistencia. Porque la dominación comienza por lo cultural, vos lo dijiste claramente esto. La dominación comienza por lo cultural. Y entonces tenemos que tener la capacidad de la resistencia. Hay pensadores extraordinarios. Yo nombré a Eduardo Galeano porque era un amigo de caminada, un hermano muy querido. Pero, mira, hace poco también partió, pero no se fue, Ernesto Cardenal. Ese gran poeta, ese místico revolucionario nicaragüense en la isla de Solantiname. Pero podríamos hablar largo de todos esos pensadores, José Martí, el mismo Fidel era un visionario. Hemos hablado muchísimo, he conversado horas y horas con Fidel. Y la verdad que la mirada que él tiene de América Latina, sin embargo los grandes medios de comunicación lo consideraban un dictador, no un revolucionario que defendía la soberanía del pueblo cubano. Hoy nosotros no tenemos países soberanos en América Latina, somos países dependientes. Entonces tenemos que recuperar la soberanía y para esto, quien trabajó mucho en esto y otro pensador, no un intelectual sino un hombre de práctica, es Evo Morales, en Bolivia. Con Linera, ¿no? Claro, con Linera que sí, que es un intelectual extraordinario, pero Evo, de sus raíces con Aymara, hemos militado juntos, y Evo lo primero que hace es recuperar la soberanía de Bolivia, a través de la renacionalización de las empresas que estaban en manos de las grandes empresas extranjeras, y el saqueo sin piedad. Y cuidado que nosotros aquí tenemos la mega minería, ahora vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por todo. Y los pueblos no reciben nada, así tienen más pobreza, más desocupación, más hambre. Entonces, revertir esto tenemos que hacer un esfuerzo de sumar voluntades y resistir con una conciencia crítica y con valores de que en esto tenemos que todos y todas poner el hombro para construir la patria grande. La última, y ahora sí te prometo, se termina el mundo, mirá, qué fallido que tuve. Se termina la pandemia, ¿no? Y muchos y muchas decían que quizás esta pandemia sea una bisagra, ¿no? Para un mundo mejor. ¿Crees que va a ser así o que se profundizó todo lo que ya veníamos viendo antes? Mira, lo grande, el capitalismo no va a cambiar, pero hay que resistirlo, hay que generar nuevas formas de la economía, una economía solidaria, hay que potenciar otras formas de desarrollo no es explotación,
y los países tienen que recuperar la soberanía, porque hoy no tenemos países soberanos, salvo muy pocos. Tenemos países colonizados y sometidos. Entonces tenemos un largo camino y para esto necesitamos de una educación liberadora. Esto que nos enseñó Paulo Freire, el educador educando y el educando educador, nos educamos juntos y juntos construimos un nuevo amanecer. Lo que decimos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Adolfo, muchas gracias. Bien. Luz, también un fuerte abrazo. Chao. Un abrazo de Adolfo, chao. Era Adolfo Pérez Esquivel, un lujo que nos pudimos dar aquí en Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.